Hola, soy la maestra en Biomedicina y Biotecnología Molecular Indra Velázquez y soy coordinadora de Educasex Academy, un proyecto sin ánimo de lucro que acerca la educación sexual a tu escuela, a tu casa y a ti. Muchas gracias por escucharnos. El tema que veremos el día de hoy es violencia sexual. Cuando hablamos de sexualidad, sexo y relaciones sexuales, el respeto es fundamental. Nos tiene que quedar muy claro qué límites no debemos rebasar. Los besos, las caricias y el que toques el cuerpo de alguien en la zona genital, nalgas, pecho, o el que alguien toque tu cuerpo también en esas zonas, las relaciones sexuales y las relaciones emocionales, todas estas acciones siempre deben de ser consensuadas. Esto quiere decir que ambas personas deben de estar de acuerdo. Si uno de los dos no está de acuerdo, el que no esté de acuerdo no va a experimentar placer o sentimientos amorosos. Se le estará faltando al respeto y obligar a esa persona a hacer o a ver algo que no quiere se le llama violencia sexual. No tener claros los límites puede herir profundamente física y emocionalmente a las personas si nosotros somos los que rebasamos esos límites. Puede herirnos a nosotros profundamente física y emocionalmente si es alguien el que no nos ha respetado sexualmente. Y ahora vamos a ver que no solo es una falta de respeto, sino que por sus consecuencias físicas y emocionales también son delitos. Desafortunadamente, hay personas que no van a querer respetarte. Y es importante que reconozcas qué conductas están mal para que no las permitas, las denuncies o no las hagas. Entonces empecemos por conocer las partes de nuestro cuerpo que no deben de tocarnos o las que no debemos de tocarle a alguien más. Y para reconocerlas muy rápidamente y que no nos queden dudas, van a ser las partes del cuerpo que cubran nuestra ropa interior. En el caso de las niñas, será el pubis, las ingles, la vulva, las nalgas y los pechos. En el caso de los niños va a ser el pubis, el pene, los testículos, las ingles y las nalgas. No importa que sean personas de tu edad, del mismo sexo o adultos. Nadie debe de tocarte en estas partes de tu cuerpo y tú tampoco deberás de tocar a alguien en estas zonas. ¿Tienes dudas sobre si es correcto o no tocar a alguien en alguna zona? Pues deberás de preguntarle si puedes hacerlo y deberás de respetar su decisión. En otras ocasiones puede ser que alguna persona no te toque en las áreas que hemos mencionado, pero que el acercamiento, toque o caricia te hayas hecho sentir incómodo. Hazle mucho caso a ese sentimiento de incomodidad, no lo dudes y aléjate y exprésale a esa persona que no te ha gustado lo que ha hecho. Habla con tus papás sobre ello. Ellos van a ayudarte a entender si ha sido una mala actitud de esta persona y te dirán qué es lo que debes de hacer en estos casos. ¿Qué debemos de identificar como agresión sexual? Es decir, ¿qué cosas no debe de hacernos alguien sin importar quién sea? Pues bueno, te vamos a presentar una lista de ellas que abarca solo algunas, pero no son todas. Nadie debe de molestarte verbalmente o por mensajes de texto, con algo relacionado a lo sexual. No pueden hablar incómodamente de tu cuerpo o pedirte que tengas relaciones sexuales. No deben de levantarles la falda o bajarles el pantalón para ver su ropa interior o genitales. Nadie debe de mostrarte sus genitales, ya sea personalmente o en fotos. No deben de espiarlos o tomarles fotos mientras están bañándose o cambiándose de ropa. No deben de tocar las partes que cubre su ropa interior. En otras ocasiones estas personas van a hacer cosas que tal vez te hagan sentir incómodo, como ya te lo había mencionado, como que te acaricien las piernas o el pecho sin tocar precisamente los senos. Recuerda que si a ti te hace sentir incómodo o incómoda, o te hace sentir temor o te hace sentir asustado, confía en ti y aléjate. Tampoco deberán de obligarte a tocar sus partes genitales.
a ver fotos o videos de personas desnudas o teniendo relaciones sexuales. Tampoco deben de obligarte a desnudarte, ni mucho menos a tener relaciones sexuales. ¿Quién puede ser un agresor sexual? ¿De quién debemos de cuidarnos? Muchas veces creemos que la gente mala es la desconocida, que son adultos, que se visten y se ven feos. Pero desafortunadamente no es así. Ojalá existiera alguna seña particular que nos hiciera poder visualizar el peligro de manera mucho más fácil, pero pues esto no pasa. Un agresor sexual puede ser cualquier persona, de cualquier edad, de tu edad, incluso más jóvenes o adultos, de cualquier sexo. Puede ser hombre o mujer. Sí, un agresor sexual puede ser un desconocido, pero también podría ser amigos de tus familiares, vecinos, maestros, tus compañeros e incluso alguno de tus familiares. De hecho, gran parte de las personas que agreden sexualmente a menores de edad son conocidos y suele ser un familiar. Tampoco confíes en las apariencias. Un agresor sexual también puede vestir bien, ser bien parecido e inclusive puede hacerte la plática y ser muy agradable justamente para ganarse tu confianza. Con esta información, no quiero que pienses que todas las personas son malas y que vivas con miedo todo el tiempo, pero lo que sí quiero es que entiendas que siempre debemos de tener precauciones, incluso con las personas que conocemos y nos agradan. ¿Quiénes pueden ser víctimas? Esta es otra creencia arraigada. Creemos que solo las mujeres deben de tener precaución. Sí, es cierto que en su mayoría las mujeres son las que sufren este tipo de violencia sexual, sobre todo cuando son niñas o adolescentes. Pero eso no significa que sean las únicas. Los hombres también son víctimas y aunque también suele ser mucho más común cuando son niños o adolescentes, los hombres en etapa adulta también pueden pasar por este tipo de situaciones. Entonces nos queda claro que todos podemos ser víctimas, hombres o mujeres sin importar la edad o el físico o la apariencia que tengamos. Y esto es importante tenerlo en claro porque muchas veces a las víctimas no se les cree porque tenemos la idea que solo a ciertas personas les puede pasar y que es imposible que a otras les pase. Ahora, ¿qué debemos hacer ante una agresión sexual? Cuando pasamos por una de estas situaciones, es muy seguro que nos sintamos confundidos o no sepamos qué hacer o cómo actuar. Esto es normal. Nunca estamos preparados para enfrentarnos a una agresión sexual y por mucho que nos preparemos, en ocasiones el miedo nos hará actuar de formas inesperadas. Una de estas reacciones es justamente el no hablar de ello. ¿Por qué una víctima de agresión sexual guardaría silencio? Pues bien, son varios los motivos, o una mezcla de varios. Por ejemplo, el temor o miedo ante las amenazas por parte del agresor, simplemente no saber cómo actuar, sentir vergüenza al sentir o pensar que fueron débiles o por permitir que les pasara, piensan que nadie va a creerles o aún denunciándolo. Si el agresor es un familiar, pues va a ser muy difícil enfrentarlo o creen que no van a recibir apoyo por parte de su familia. Sin importar la edad o el sexo que tengas, tú no eres culpable. Nadie debe de tocar tus genitales sin tu autorización. Nadie debe de molestarte sexualmente. Nadie debe de besarte a la fuerza. Nadie debe de forzarte a tener relaciones sexuales. Ninguna de estas situaciones es tu culpa, así que nunca te calles. ¿Qué debemos hacer si nos ocurre? En ese momento, y dependerá de la situación, deberás de decir no, fuertemente, y deberás de alejarte. En caso de ser necesario, pide ayuda a alguien cercano o grita. Y sí, en situaciones más complicadas, defiéndete físicamente. No lo dudes, que no te dé vergüenza. Lo importante es que tú estés a salvo.
Sin importar qué haya pasado, cuéntaselo a tus papás. Ellos sabrán qué hacer y cómo actuar ante alguien que te ha agredido. Y aquí quiero hacerte la aclaración, ya que en muchas ocasiones nos pueden pasar estas cosas cuando hemos desobedecido algunas de las reglas familiares, como el que hayamos salido a alguna fiesta, como el que tengamos novio o novia cuando a nuestros papás no les agrada esa idea, o cuando nos fuimos de pinta, por ejemplo. Pues no importa en qué circunstancias se haya dado la agresión, o si tú fuiste a quien se le acercó primero a esa persona porque pensó que era agradable. Nada de eso importa. Nadie tiene el derecho a agredirte sexualmente. Y además, lo importante para ti, y te aseguro que tus papás pensarán igual, lo más importante es que estés seguro o segura y que tengas el apoyo familiar. Desafortunadamente no todos tenemos una familia que nos apoye. O en los casos donde el agresor sea un familiar o alguien cercano a la familia, tú podrás pedir ayuda a alguno de tus maestros de confianza. Y aquí es lo mismo. No pienses que porque un maestro te ha regañado por no hacer la tarea o por no poner atención en clase, va a ignorarte. Una cosa son las fallas que llegues a cometer en la escuela y otra que no les importes como persona. Los maestros también pueden apoyarte y ayudarte a estar a salvo. ¿Y qué pasa si no tienes confianza con nadie, ni con un familiar, ni con un profesor? Pues existen números de denuncia por parte del gobierno a donde puedes comunicarte. Por ejemplo, el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, que pueden atenderte las 24 horas del día, los 365 días del año. Puedes marcar al número 55 53 45 55 98 y te darán toda la asesoría que tú requieras. Nunca dudes en llamar. Ellos son profesionales y van a atenderte con todo el respeto y profesionalismo. Y pues bien, hemos llegado al final del curso. ¿Y cuál ha sido el propósito de este pequeño curso? Pues el que aprendas a explorar tu sexualidad sin miedo, pero con responsabilidad. Evitar embarazos no deseados, evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, que aprendamos a respetar a los demás desde un punto de vista sexual, y también te va a ayudar a evitar el acoso y el abuso sexual. Recuerda que si tienes dudas puedes buscarnos en Facebook como Educasex Academy. Y pues muchas felicidades por haber concluido este curso. Espero que te haya sido de mucho interés y que te ayude en el presente y en el futuro. Muchas gracias por habernos escuchado y el haber aprendido junto con nosotros. Adiós.